La sobretaula. En Empanada Cultural tenemos una máxima, y es que ya sea en series, en cine, en cómics, en videojuegos o básicamente cualquier pieza artística, lo que queremos es que nos cuente una historia. A poder ser una buena historia, ya sea con buenos personajes, buenos giros, algo con lo que te identifiques como espectador o simplemente conectes. Así que hoy toca entrar en el maravilloso mundo, aunque a veces complejo y menospreciado, del guión. Y para hacerlo, qué mejor que con Sergio Jiménez, creador del canal de YouTube Escribe Mejor. Hola, Sergio, y gracias por subirte al carro de Empanada Cultural. Buenas, Paul. ¿Qué tal todo? Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué haces en tu canal? ¿Qué es esto de Escribe Mejor? ¿Qué hago en mi canal? Pues realmente a lo que me dedico es a dar divulgación de lo que es el tema del guión, o sea, sobre todo lo que es... está enfocado tanto para gente que quiera escribir como para gente que no. O sea, hay consejos a la hora de escribir, yo qué sé, pues sobre personajes, sobre estructura y similares, y también en parte pues para la gente que simplemente le gusta ver series o películas y le gusta como entender de por qué una cosa está bien escrita y por qué otra no, pues para entender un poco cómo funciona, ¿no? Para saber valorarlo. Entonces, ¿por qué le llamaste Escribe Mejor y no Escribe Bien? O sea, tú ya tienes la base de que la gente va a escribir, más o menos. Claro, sí, lo había pensado, o sea, ahora no recuerdo exactamente cómo el proceso de elegir nombres, pero claro, si le pongo Escribe Bien, en cierta manera, o sea, me ponían un apuro porque es como, estoy como garantizando que si sigues el canal vas a escribir bien. Y creo que tampoco es así, ¿sabes? Entonces, pues con Escribe Mejor, ¿sabes? Es como yo no te garantizo que escribas bien, pero un poquito mejor, algo más de lo que ya sabías antes de entrar, sí. O sea, es el propio nombre y ya te echas, no, las culpas, no. O sea, yo te voy a enseñar un poco de qué va esto de la escritura, ¿no? De hecho, si a la que miras un poco tu canal, entras en conceptos complejos como Deus Ex Machina, el héroe activo, ¿no? La pistola de Chekhov. O sea, ¿en qué momento te planteas hacer un canal como este? Bueno, y de hecho, tú como lo planteas siempre es una forma bastante, aparte de didáctica, bastante entretenida, ¿no? Sí, pues esto realmente nace de dos necesidades. Una es que soy súper perezoso. O sea, yo soy colaborador, incluso a día de hoy, aunque ahora menos, en el blog Blogguionistas, todo junto. También en cuestiones de guión, así como más en profundidad, ¿no? Y todo esto parte de la inmensa pereza que me da como el sentarme a tener que escribir, revisar un texto y tal. Y esto. Entonces era como de, bueno, si pongo una cámara delante, pues a lo mejor es como que lo suelto y ya está, ¿sabes? Y tampoco tengo que... De hecho, o sea, sí que me hago como... Voy a decir guiones, me hago una lista de puntos. O sea, a lo mejor es un folio con 4 o 5 cosas que quiero comentar y luego va surgiendo, no sobre la marcha, pero como que ya lo tengo en la cabeza. Eso por un lado, y por otro lado también por la necesidad de visibilizar mi trabajo como guionista. O sea, porque no hay guionistas profesionales con canales de guión, básicamente pues porque cobran muy bien y no tienen la necesidad de ello, ¿no? De hacer el monger. Entonces, como yo aún estaba que no tenía del todo trabajo de guionista y, digamos, quería darme autobombo, cosa que ya lo había hecho a través de Blog Guionistas, ¿no? Que es un blog muy consultado a nivel profesional, pero a través de Escribe Mejor, pues también por eso de ahí el formato de que se viera mi cara versus otro formato que es totalmente correcto, ¿no? Pero yo que sé que son vídeos y que es tu voz en off. Yo quería que se viera mi cara por mucho palo que me diera el tener que grabarme. Bueno, de hecho es una cosa que no se ve mucho, ¿no? Ver caras de guionistas, porque siempre en muchas cosas, sobre todo en el cine, vemos caras de actores, obviamente, y de directores. El guionista es siempre un poco en las sombras, ¿no? Un poco. Sí, de hecho es bastante, bueno, gracioso. Depende a quién le preguntes, pero hoy es el día que estamos grabando la entrevista, han detenido a uno de los guionistas de Élite. Hostia, sí, a las drogas, ¿no? Por tema de drogas y tal, y en muchísimas de las noticias sale el reparto de actores de Élite en vez de la foto del guionista y es como, hasta para eso, ¿sabes? Le dan más importancia a los actores que al propio guionista. Qué fuerte. Bueno, pues tu canal va de eso, ¿no? De aconsejar a la gente también. Entonces empecemos por aquí, pero al revés. Consejo de qué no hacer, ¿no? ¿Cuál es la peor película en el sentido de agujeros de guión o peor guión en el sentido mainstream, ¿eh? O sea, películas que podamos más o menos conocer o series, ¿eh? Como comentaba también en mi último vídeo del tema de los Deus Ex Machina y tal, la película de Jurassic Park, al final lo resuelven de una manera bastante horrible, pero el resto de la película es buena. Entonces, a veces, o sea, una cosa salva la otra. Pero a mí una película que me sigue horrorizando y no la pienso volver a ver nunca más es la última de Star Wars, la de
el ascenso de Skywalker o algo así, que Ujú. hubo un momento en el cine que medio en broma, medio en verdad, me levanté en plan de, bueno, hasta aquí hemos llegado, porque me parece como punto por punto todo lo que no se debe hacer. Te he dicho lo de mainstream, o sea, cosas conocidas, porque al final creo que los estudiantes que salen de escuelas, ya sean públicas, privadas, pues al final pues empiezas haciendo mierda, porque tienes que hacer callo, ¿no? Y Correcto. tampoco... Correcto, correctísimo. ¿Qué piensas también del tema de escuelas, ¿no? O sea, escuelas de guión, escuelas de escritura, ya sea, pues aquí en Barcelona tenemos el Ateneu, pero también tenemos el SCAC o tenemos, yo qué sé, varias escuelas que tratan el tema de guión o de escritura o de lo que sea, ¿no? O sea, ¿es un punto a favor el empezar por ahí? ¿Es una cosa que es para sentar bases y luego romperlas? Yo lo recomiendo, o sea, no es imprescindible tener formación de guionista, igual que lo sería para, yo que sé, ser abogado o médico o lo que sea. No es imprescindible y es aconsejable. Digo porque también hay como un cierto mito de la escritura no se puede enseñar, es algo mágico que, no, como todo en esta vida se puede enseñar. Bueno, porque hay la parte técnica y la parte ya más creativa, ¿no? O sea, de hecho puedes ser muy buen técnico y no tener, ¿no?, buenas ideas, o a la inversa. O sea, puedes, ¿no? A veces el dueto de cine de director guionista, ¿no?, que a veces van de la mano, pero a veces son dos personas totalmente distintas porque una tiene quizá una vertiente más de idea, ¿no?, y la otra de escritura. Autores buenísimos en algún momento de su vida hacen mierda. O sea, esto es como matemático. O sea, luego dependerá mucho de quién, a mí esta me ha gustado o no. Pero a mí, por ejemplo, dos que me gustan, sin ser gigaforofo, pero Nolan y Tarantino, pues para mi gusto están teniendo en las últimas películas tirando a malas. O sea, también, o sea, el guión es una de estas cosas que supongo que al final lo puedes aplicar a cualquier materia, ¿no? Pero quien no conoce un grupo de música que dices, ¡guau, qué bueno! Pero a partir de este CD me da la sensación de que a nivel como público, que el artista tiene que estar en el punto este intermedio entre que no esté en una posición precaria y la extrema pobreza, pero que tampoco esté amasando millones rollo Metallica, porque entonces se convierten como en señores ricos que dedican su tiempo a hacer un par de canciones y obviamente pues les falta como punch. Bueno, mira, ya que entramos en cine, ¿qué pasa en Hollywood? O sea, ¿qué pasa en Hollywood con el sentido de los remakes? ¿Faltan ideas? ¿Van perdidos en cuanto a creatividad? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es así y no. O sea, a mí me gustan mucho las películas de Marvel porque me gustan mucho los cómics y yo lo flipo y estoy bastante... O sea, el discurso este de, por Dios, Marvel, mierda, no sé qué, yo no lo comparto demasiado, pero sí que es verdad que se está tendiendo mucho últimamente a, pues, o sea, te miras el top 10 de las películas más taquilleras, 8 son adaptaciones de cómics, es decir, o sea, a lo mejor a nivel de franquicias cinematográficas que lo estén petando originales, no basadas en nada, podríamos estar hablando de Star Wars y de Fast and Furious, porque el resto que si Transformers, que tal. Yo creo que no se está muriendo, o sea, que Hollywood es una fábrica de imprimir billetes, viene de largo, o sea, no viene de ahora. Lo que pasa que sí que ahora pues le están cogiendo como el gustillo al tema de los universos, ¿no? Y a explotar vamos a hacer una serie del mayordomo de Batman, que esto existe, ¿sabes? Y es como, what the fuck, este como exprimir, ¿sabes? Del primo de la tía May de Spider-Man, le vamos a hacer un spin-off y es como, a lo mejor no hace falta. Yo creo que sí que hay películas medianas entendidas en Estados Unidos, que aquí serían gigantescas, ¿no? Tipo A Quiet Place, Un lugar tranquilo y similares. Que hay cosas interesantes. O sea, esto es lo típico del cine se muere, no sé qué, y luego ves películas que han salido en el 2020. Y dices, joder, es que han salido una de peliculones. Lo que pasa es que ya no solo las gafas de la nostalgia engañan, sino que tú lo ves de, es que en el año 70 y no sé cuánto salió ET, tal y tal y tal. Claro, porque lo pones todo junto, pero también salieron mojones de los que no se acuerda nadie. O sea, yo creo que, o sea, sí que se nota que está cambiando en cierta manera, pero no me parece un cambio súper brusco. Bueno, mira, antes hablabas de un lugar tranquilo y también el tema del terror, ¿no? O sea, yo creo que también es un género muy machacado desde siempre, o sea, se ha hecho fotocopias de todo. Sí que es verdad que hay películas tipo, bueno, de Ari Aster hay directores como pues Robert Eggers, o sea, directores que han ido moldeando un poco este género que está muy machacado, pero bueno, sigue siendo el que sufre más en los guiones, ¿no? Supongo. Sí, claro, pero es que al final también es como súper delicado, o sea, ¿no? Me pones susto. O sea, claro, tienes que ser como muy consciente. Yo no he escrito nada de terror, creo, en parte porque soy un cagón y me asusto con mucha facilidad y es como para dedicarle tantas horas a escribir algo
que te tengas que meter en tus propias miserias. Es como, no es algo que a priori me apetezca demasiado, aunque en algún momento pasará. Pero sí, claro, es delicado porque, o sea, al final obviamente hay películas, de hecho, por ejemplo, películas como, yo qué sé, Get Out, Midsommar y todas estas, ¿no? Tienen una base muy fuerte de guión, o sea, que la historia que están contando, o el cómo la están contando es bastante clave en la identidad de la película. As, por ejemplo, ¿no? Comparado con, yo qué sé, con una de Viernes 13-14, ¿no? Que es como aparece, lo mata, no sé qué, o sea, sí que hay una voluntad de guión. Luego, obviamente, están dirigidas muy bien y eso hace que luzcan mucho. También, a lo mejor, el hecho de que el guionista sea el director, si no me equivoco, Sí, en general tipo sí. eso, Ari Aster, ¿cómo se llama este? El Jordan, Sí, ¿no? Es sí, sí. el El de Peel. Jordan Peele. Claro, hace que no, que se pierda un poco la figurita, entre comillas, de guionista. Aunque para mí Jordan Peele es más, o sea, dirige muy bien, pero es más guionista que director y yo creo que eso es lo que hace tan bueno, porque venía de hacer el programa este de sketches de Key and Peele, que es buenísimo, y se nota que el tío tiene una de callo escribiendo increíble, de ahí que salen esas películas tan, tan redondas. A ver, si hablamos de cánones en el cine, después ya entraremos en otras cosillas, pero en cánones, ¿qué tiene que estar sí o sí en una película? Y sobre todo si hablamos de Hollywood, o sea, hay cosas que dices, hostia, es como el estereotipo que esto vende. O sea, esto tiene que estar. Bueno, en el tema del guión esto está como muy trillado. Hay un montón de libros de estos del guión de Robert McKee, Salva al Gato y tal, que son divertidísimos porque el de Salva al Gato, por ejemplo, te pone de súper buen ejemplo la de Una rubia muy legal 2, creo, versus Memento, diciéndote que la de Memento es una mierda porque no funcionó bien en taquilla, ¿no? Y te ponen en la página 1, tiene que pasar tal, pero para hacerlo como de manual, alrededor del minuto entre el 15 y el 20 debería suceder el detonante, ¿no? Que es lo que pasa, Dios mío. Mi hermana desaparece. Sobre el minuto 10-12, mi hermana ha desaparecido. Hostia, ¿dónde está mi hermana? Sobre el minuto 20-20 y pico, encontramos el primer punto de giro que es de lo que va a ir la película, todo el de este, ¿no? Que es, ¿qué pasa con mi hermana? Mi hermana ha sido secuestrada por un grupo terrorista. Y es hostia puta, pues la película va a ir de yo intentando encontrar a mi hermana para salvarla. Sobre el minuto 60 o así, 60, 70 y pico, habrá algún giro que nos sitúe en lo peor de lo peor de lo peor, que va a ser, oh Dios mío, mi hermana no es que había sido secuestrada por la célula terrorista, sino que se ha radicalizado y ya está con ellos. Es como, oh Dios mío, ¿no? O sea, de repente es algo que nos sorprende y es algo que hace que todo vaya peor. Y luego, pues tenemos el momento final, ¿no? Que sería el clímax de si conseguimos que la hermana sea rescatada o no. Esto funciona, ya no es una cuestión de fórmula de para bien o para mal. O sea, a veces es divertido como guionista porque puedes ver los hilos que hay detrás de la función y aprendes un par de cosas. Es decir, por ejemplo, una cosa muy curiosa y aplicárselo a cualquier película de robos, espías o lo que veáis. Si el plan no se cuenta, es decir, el plan lo vamos descubriendo según lo van haciendo, ¿no? De nos vamos a poner estas máscaras, nos vamos a tal, es que va a salir bien. Porque parte de la gracia de eso es ver cómo ejecutan el plan, de hostia, qué listos, ¿qué han hecho aquí? Si el plan te lo explican de antemano, es porque va a salir mal. Porque es como están construyendo y súper importante que no se caiga la tarjeta en el momento tal. ¿Qué pasa? ¡Pam! Se cae. Porque sería muy redundante explicar el plan para luego ver que salga bien, que seguro que habrá algún ejemplo de que no sea así. Pero normalmente por economía narrativa pues suele pasar esto, ¿no? Igual que yo que sé, un chiste de estos, de entran tres en un bar, un francés, un alemán, pues sabes que la gracia va a estar al final. En Mank cuentan la historia del guionista de Ciudadano Kane, porque claro, había Orson Welles como director, pero luego se le encargó bueno, pues el guión. Y hay ese momento en que el guionista ya sabe que ha hecho algo enorme, ¿no? Y es su hijo y que casi no quiere dárselo, ¿no? O sea, ¿en qué momento hay ese versus entre el director y el guionista y cuándo o sea, todos sabemos que el productor se interpone entre todos, ¿no? Pero el director y el guionista, ¿no? Que a quién tiene la custodia casi, ¿no? De un guión. Yo creo que, o sea, al final es como todo en esta vida, o sea, como se dice en catalán, qui paga mana, o sea, quien te pone quien te está pagando el sueldo es quien va a tener la última palabra. Y yo creo que, o sea, como guionista, eso es lo primero que tienes que tener claro. O sea, ya no solo por una cuestión de lucha de egos, de es que este tal, no sé qué, no sé cuántos, sino por propias inclemencias de la producción. De repente se cae un actor, en el sitio en el que vas a rodar no puedes. O sea, tú lo sabrás mejor que nadie.
Y si en un cortometraje te puedes encontrar con cosas, pues imagínate, yo que sé, en una serie o en una película o sea, si quieres que nadie te cambie una coma, hazte novelista. Yo me autodefino, medio en broma, medio en verdad, como mercenario de las letras. O sea, a mí me pagan por escribir lo que sea, yo lo entrego y si luego queda guay, guay, ¿sabes? Si luego es Ciudadano Kane, pues guay. Si luego... O sea, al final hay más posibilidades, y no lo digo como algo derrotista, pero al final hay más posibilidades de que salga todo mal o empeore un poco si estás contento del guión, a que sea una obra maestra, ¿sabes? A que la banda sonora sea una de estas bandas sonoras que pasa a la historia, una de las interpretaciones que pasa a la historia, que está dirigido, que tal. O sea, eso es un poco como que se alinean ahí los planetas y eso pasa poco, claro. Si pasamos al mundo del cómic, ¿qué diferencia hay exactamente entre escribir un guión de cómic a uno de cine, obviamente, ¿no? O sea, al final creo que también se entiende muchas veces, mal quizá, que el cómic es como si fuera un storyboard a veces, ¿no? Del cine. O sea, en el cine o en el audiovisual es una batalla contra el tiempo, mientras que en el cómic es una batalla contra el espacio. O sea, al final te tiene que ocupar eso en X cantidad de páginas que habitualmente está predefinido. Te dicen, oye, tú puedes hacer... De hecho, este año saldrá un cómic escrito que es Mi primera invasión mundial y son 80 páginas. Entonces, pues, en Coseta esa historia en 80 páginas. En el audiovisual se pueden salvar muchas cosas en montaje. Aquí no. La principal diferencia es como guionista, que esto ya es como una cosa como muy técnica, pero que acciones que a priori son como que tienen una pequeña duración en el tiempo, o sea, al final funcionas por imágenes. Entonces, algo tan sencillo como, yo qué sé, yo cogiendo esta goma y te la tiro a la cabeza, son 3 viñetas, porque puede ser, ¿no? O si quieres 2. Lo cojo y lo lanzo, ¿no? Entonces ya es como que ocupa más espacio comparado con lo que sería pues grabarlo, ¿no? O un ejemplo más claro, ¿no? De que alguien le pone veneno a una bebida y el personaje en cuestión se la bebe, ¿no? Pues tenemos que poner como lo pone tal, o sea, es como todo eso consume espacio. Y claro, en todo lo que son secuencias de acción y cosas así en el audiovisual puede ser muy rápido, puede ser muy... Pero si haces un cómic de acción, como es mi caso, pues has de tener muy claro, es decir, pues estas 4 páginas van a ser de hostias para saber con qué cuánto tienes de margen, ¿no? De cara a contar la historia. Pues mira, de hecho, y también empalmando con el tema del cine, ¿eh? O sea, cada vez vemos más gente del mundo del cine yendo al videojuego. En el sentido, por ejemplo, el último Game Awards de este año, o sea, había Christopher Nolan, había Keanu Reeves, había Brie Larson, es que había muchísima gente. Ahora mismo incluso R.R. Martin ¿no? de Juego de Tronos está escribiendo Elden Ring, otro videojuego también así épico. Entonces, ¿qué tiene atractivo este mundo del videojuego, por lo menos para un guionista? Muchos cineastas o autores de estos que son más jóvenes pues han criado con el medio del videojuego, ¿no? O sea, ejemplos como el JJ Abrams, que durante mucho tiempo ha querido hacer una adaptación del Portal y tal. Me gustaría algún día hacer algún videojuego, es una cosa muy, muy compleja y no creo que suceda nunca. Pero tienes la particularidad de la cosa guay de que es un medio interactivo, o sea, que tú puedes generar unas... O sea, a mí los juegos estos tipos, los de Telltale o similares, de toma de decisiones y la historia cambia y tal, dentro de lo pasillero que es todo, pues me gusta, ¿no? Entonces, el que el input del jugador afecte a la historia mola. Y ya no solo eso, o sea, aunque el input del jugador no afecte a la historia, la relación del personaje con la historia que está viviendo es muy diferente. O sea, es expresar sentimientos a través del gameplay. O sea, ahora no me viene ningún ejemplo porque no me viene ningún ejemplo. Pero videojuegos que aunque no estén como súper focalizados en la historia, te cuentan cosas a través de, yo qué sé, de los escenarios, de las Mira, por mecánicas de ejemplo, juego. te lanzo uno, que creo que hemos hablado bastante en privado de esto. La compañía From Software es, yo creo, el mejor ejemplo de tener muy buenas historias. O sea, estamos hablando de Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, de Demon Souls. Tienen muy buenas ideas y muy buenas historias si quieres encontrarlas. Es decir, tienes 5 cinemáticas en todo el juego y te dejan ahí en un escenario y tú aprende a jugar, aprende de la historia si quieres. Es decir, puedes leer el texto del arma que acabas de pillar, te puedes hablar con un personaje, pero esto es cosa tuya. O sea, no depende de la historia, no fluirá si tú no quieres. Claro, además, esto relacionado con lo que comentaba, con el mundo del cómic, ¿no? En un cómic
has de ser un poco cafre o puedes hacerlo lo de saltarte X páginas o X diálogos. En el mundo del videojuego es un poco más rollo buffet, o sea, es lo que tú quieres, o sea, es lo que comentas tú. Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando al The Last of Us 2, que tiene su historia, ¿no? Que tienes que hacer sí o sí, pero luego hay notitas y cosas que si quieres, que no te van a aportar nada la gran mayoría, pero te narran pequeñas historias paralelas que hay algunas que están interesantes y tal. Pero en este sentido hay un punto casi de reivindicación, ¿eh? ¿Por qué hay libros de arte de videojuegos, ¿no? O sea, artísticos, pero no de guión? O sea, a mí me fascina pensar cómo se hace un guión realmente de videojuego, porque es lo que decías tú, ¿no? El tema del entramado casi de raíces, ¿no? O sea, de decisiones. Habrá guiones y guiones. O sea, que también habrá los que son lineales totales, o hay uno que trajo Ferran, que es el que trae nuevamente videojuegos, que es el Stanley Parable, ¿no? Stanley Parable es un videojuego hecho, o sea, es un guión hecho videojuego. ¿Por qué? Porque hay no sé cuántos finales que puedes ir, porque hay un narrador que va narrando tu vida, pero puedes contradecirle, ¿no? O sea, el tema del guión en videojuego me da la sensación de que tiene que estar por cojones, pero que aún no conocemos guionistas de videojuegos, como conocemos un Kojima, como conocemos un... ¿Sabes? El tema del guionista de videojuegos es menos, menos autoral, pero está más supeditado aún a unas necesidades de esa industria. Es decir, si tú te ves el guión de, yo qué sé, el de Witcher 3, que es un juego que lo habrán galardoneado a nivel de guión infinitas veces, ¿qué pasa? Pues que fijo que mínimo hay 10, 12 personas. Mira, para cerrar un poco la entrevista, te haré un juego de estos de pregunta rápida, a ver qué flechada tienes la mente. En cuanto a guión, luego ya entramos a otra cosa. En cuanto a guión, mejor peli. Inside Out. Mejor cómic. Tiraré de tópico y pensaré Watchmen, porque es como que todo cuadra. ¿Y mejor videojuego? A día de hoy estaría entre el de Witcher 3 y el Persona 5 Royal. ¿Y mejor guionista? Sea de lo que sea. O sea, no he leído tampoco mucho de él, pero si tuviera que decir como alguien, no sé, a quien admiro, como por muchas cosas, te diría que Stephen King, porque me parece él como persona tiene pinta de ser majo, es de izquierdas, eso siempre suma puntos. Es súper prolífico y tal. Luego tiene mala fama, ¿no? De no saber acabar las cosas y tal y esto, pero... ¿Mejor libro para aprender a escribir? El Cuéntalo bien, de Ana Sáez Magallán, creo que es. Y ahora en general, mejor peli. O sea, la que disfrutas más. Mi película favorita te diría que es Inside Out. ¿Y mejor cómic? Me flipa mucho el de guionista, el Brian K. Vaughan, que es el de Saga y tal. Saga me flipa bastante. Y Fábulas también. Cómic favorito, es que no te sabría decir ahora. Uno que me marcó bastante y me gustó mucho es el de The Ultimates, que es como la versión Ultimate paralela de Los Vengadores, antes de que saliera la peli de Los Vengadores. De hecho, de allí beben bastante y está como bastante guay. ¿Y mejor videojuego? Mira, romperé una lanza a favor. No sé si es mejor videojuego, pero un videojuego que es increíble y para que lo hayan hecho 2 personas más aún, el Hollow Knight. Y ya para terminar, mejor consejo que puedes dar así a bote pronto para escribir. Del mismo modo que alguien que empieza a tocar la guitarra no se pasan no sé cuántas semanas componiendo la canción que tiene. O sea, el problema es la parálisis esta de que hasta que no esté perfecto no la acabo, porque esta es una historia muy personal. Acábala, va a ser una mierda. O sea, porque esto es matemático. O sea, las posibilidades de que sea una mierda, que sea una obra maestra, gana la balanza hacia que sea una mierda. Entonces, escríbelo, será una mierda. Escribe otra cosa, será una mierda, hasta que esa mierda cada vez sea menos mierda y sea un diamante en bruto que había dentro de esa mierda. Pero escribid, no rayéis, no congeléis estas historias de darle como muchas vueltas porque es algo personal, ¿no? Acabadlo y otra cosa.